Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión, para el curso de primero de bachillerato, y dentro del tema estructura de la materia, el núcleo atómico, desintegración radiactiva. Determinados átomos de un elemento son inestables, se desintegran por sí solos mediante distintos mecanismos. Vamos a analizar los tipos de desintegración radiactiva. Supongamos un núcleo atómico y vamos a considerar las siguientes partículas: protones, neutrones y electrones. El primer tipo de desintegración que estudiaremos es la desintegración alfa. Esta apareció cuando tratamos en algún vídeo anterior el modelo atómico de Rutherford y en concreto la experiencia que consistía en bombardear láminas de oro con partículas alfa. Estas partículas presentan 2 protones y 2 neutrones, por tanto, carga más 2 debido a la presencia de esos 2 protones. Recordemos que los neutrones no aportan carga. El segundo tipo de desintegración radiactiva que estudiaremos es la desintegración beta. La radiación beta consiste en la emisión de un electrón. Tal vez nos llame la atención a primera vista, dado que en el núcleo atómico no hay electrones. Sin embargo, se produce un cambio en el cual se emite un electrón. Finalmente, la tercera desintegración que estudiaremos es la desintegración gamma. Se trata de radiación electromagnética de muy alta energía. Esta se emite, por ejemplo, cuando se produce una reacción nuclear. En general, los isótopos estables tienen un número de neutrones que es ligeramente superior al número de protones. Observa en nuestra gráfica cómo representamos el número de neutrones frente al número de protones. Observa que la bisectriz del primer cuadrante corresponde a la función identidad, es decir, el número de neutrones es igual al número de protones. Y observa que los isótopos estables son los que corresponden a los colores más oscuros. Y estos se encuentran precisamente en el centro de esta franja. Salvo en esta zona inicial en donde prácticamente coinciden protones y neutrones, en el resto de la gráfica podemos observar cómo el número de neutrones es más grande que el número de protones. Los isótopos estables son los situados en el centro de la franja coloreada. Los isótopos inestables no pueden permanecer en ese estado y por tanto se desintegran, pero no podemos predecir cuándo se va a desintegrar un núcleo concreto. Podemos analizar el conjunto. Este lo hace siguiendo una determinada pauta, pero cada uno individual es imposible de determinar si se va a desintegrar o no. Cuando analizamos el conjunto, observamos una pauta muy definida. Cuando transcurre un tiempo determinado concreto para cada tipo de isótopo, se va a desintegrar exactamente la mitad de la muestra. A ese tiempo que invierte la muestra en reducirse exactamente a la mitad, se le llama periodo de semidesintegración. Mitad, se desintegra la mitad. Semidesintegración. El periodo de semidesintegración es, por tanto, el tiempo que debe transcurrir para que la muestra radiactiva se reduzca exactamente a la mitad. Veamos un ejemplo correspondiente a la curva de desintegración radiactiva del yodo 131. Si nosotros disponemos de una muestra, tenemos el 100% de los átomos radiactivos cuando T es igual a 0. Habrá transcurrido un cierto tiempo hasta que la muestra se reduzca exactamente al 50%. En nuestro caso, ese tiempo es exactamente 8 días.
Transcurridos esos 8 días, la muestra se habrá reducido al 50%, esto es, el número de isótopos radiactivos que hay ahora en la muestra es el 50%, la mitad, del número de isótopos que había originalmente cuando empezamos a contar el tiempo. Pero ahora nuestra muestra está constituida por el 50%. Por tanto, si vuelven a transcurrir otros 8 días, se nos reduce a la mitad. Pero si iniciamos esos nuevos 8 días con el 50%, dado que se nos reduce a la mitad, estaremos ante el 25% al terminar esos otros 8 días. Si dejamos transcurrir 8 días más, dado que nuestra muestra ahora es del 25%, se nos volverá a reducir a la mitad. Y si nuestra muestra es del 25%, su mitad serán 12,5%. Por tanto, cuando transcurrieron 24 días, que son 3 periodos de semidesintegración, la muestra se redujo al 12,5% de la cantidad original. Es importante observar que el comportamiento no es lineal. Si durante los primeros 8 días se reduce al 50%, durante los siguientes 8 días no se reduce a cero, sino que se reduce a la mitad de la cantidad disponible en ese momento, a la mitad del 50%. Este tiempo es característico de cada tipo de isótopo concreto. En el caso del carbono 14, el tiempo que tarda la muestra en reducirse a la mitad es de 5.730 años. En el caso del cobalto 60, ese tiempo se reduce a 5,27 años. Si hablamos del torio 234, el tiempo invertido para que se reduzca a la mitad de la muestra es de 27 días. Y como ya hemos dicho, en el caso del yodo 131, tan solo tarda 8 días en reducirse a la mitad. Veamos el comportamiento de la curva de desintegración radiactiva del carbono 14. Una muestra de carbono 14 se desintegra a la mitad en 5.730 años. Deben transcurrir, por tanto, 5.730 años para que el número de isótopos radiactivos se reduzca a la mitad. Cuando transcurren otros 5.730 años, nuestra muestra se habrá reducido de nuevo a la mitad. Por tanto, estaremos en el 25% de la cantidad original. Cuando transcurren otros 5.730 años, la cantidad presente en la muestra será ahora tan solo del 12,5%. Habrán transcurrido 3 periodos de semidesintegración, un total de 17.190 años. Y si esa muestra se reduce a la mitad, es decir, al 6,25%, habrán transcurrido 4 periodos de semidesintegración, es decir, un total de 22.920 años. Es fácil prever que con ayuda de esta curva vamos a poder determinar la edad de determinados fósiles que podemos encontrar en la naturaleza. Y en ella se basa la técnica de datación por carbono 14. Veamos en qué consiste esa datación. El carbono 14 se forma en las capas altas de la atmósfera mediante un proceso ajeno a la actividad que se produce en la superficie de la Tierra. Esto nos llega a la conclusión de que la proporción entre el carbono 14 y el carbono 12 en la atmósfera es constante. Por otra parte, los seres vivos intercambian carbono con la biosfera, de modo que la proporción de carbono 14 en todos ellos es prácticamente la misma. Las plantas fijan el carbono de la atmósfera, nosotros y los animales nos alimentamos de las plantas y por tanto la cantidad de carbono 14 en todos los seres vivos es prácticamente homogénea e igual a la proporción que hay en la atmósfera. Cuando los seres vivos mueren, dejan de intercambiar carbono
y el carbono 14 que tiene en ese momento empieza a descomponerse y disminuye con el tiempo. Si medimos la proporción de carbono 14 en una determinada muestra y conocemos la pauta de desintegración, podemos determinar la fecha en la cual dejó de intercambiar carbono con la biosfera, es decir, podemos determinar el momento de su muerte. Veamos un ejemplo. Supongamos una muestra de madera procedente de un yacimiento arqueológico que presenta un porcentaje de carbono 14 con respecto a una muestra similar actual del 70%. Con este dato podemos determinar su edad aproximada con ayuda de la curva de desintegración radiactiva. Si sabemos que nuestra muestra presenta un porcentaje de carbono 14 del 70%, fácilmente podemos identificar que esta madera procede de un árbol que dejó de intercambiar carbono 14 con la biosfera hace algo menos de 3.000 años, con lo cual tendremos una edad aproximada. Ahora bien, si queremos ser más estrictos, es bueno saber que disponemos de elementos matemáticos suficientes como para poder determinar con exactitud su edad. La ecuación que determina el comportamiento de esta función que tenemos representada tiene una apariencia semejante a esta, en donde lambda es el resultado de efectuar esta operación. Aunque algunos de estos elementos ahora nos pueda resultar extraño, a lo largo del presente y de años posteriores iremos estudiando el significado de estos elementos para poder determinar exactamente cuál es la edad de nuestra muestra de madera arqueológica. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.